buenos días. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Quiero compartir con vosotros una palabra del Señor, meditación de la palabra. Y el título es ¿Para qué estás vivo? La importancia de caminar en el propósito de Dios. ¿Cuál es la importancia de nosotros andar según la voluntad de Dios? ¿Para qué piensas que vives? ¿Cuál es la razón de tu existencia aquí en la tierra? ¿Cuál es la idea que te ha hecho en tu corazón de la causa de tu existencia para vivir? ¿Para qué estás vivo? ¿Cuál es el propósito de tu estar vivo? ¿Cuál es la idea de tu estar vivo? La herencia espiritual de los santos, Efesios capítulo 1, versículo 11, mira lo que dice ahí la palabra del Señor. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bendito sea el Señor. Tenemos nosotros una herencia de parte de Dios. Y en este texto nos habla que hemos sido predestinados ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? Porque Él tiene un propósito, conforme a sus propósitos, dice la palabra. Y aparte de esto, no se puede creer en la predestinación de que Dios ya escogió lo que han de ser lo que han de salvarse y los que no también. Esto entonces sería injusto, lo que sí hay que creer, porque lo que sí hay que creer en este mundo, en las cosas de Dios, es que creer en la predestinación de los propósitos de Dios. Dios tiene unos propósitos, Dios tiene un plan, el cual profetizó sobre el rey Osías. Habló de que vendría un rey así como el rey Osías, que fue predestinado por Dios para un propósito, queridos hermanos, hoy. Y todos nosotros fuimos, en este caso, hemos sido predestinados por el Señor. Hemos sido calificados por Él. Hemos sido diseñados por Él antes de hacer nosotros el bien o el mal. Dios nos predestinó para un plan y un propósito en la tierra. Entonces, ¿por qué y para qué estamos aquí? No podemos hacer esa pregunta hoy. ¿Por qué, repito, y para qué estamos aquí? ¿Saben que millones de cristianos viven una vida totalmente fuera de los propósitos de Dios? Viven totalmente, en este caso, desalineados a la razón de su existencia, persiguiendo sus propios sueños, persiguiendo sus propias visiones, sin saber qué es lo que les trajo a la existencia. Muchos no saben esto, de que no saben que Dios los ha traído a la existencia de este mundo, a un plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y fue el plan de Dios que de antemano hemos sido diseñados por Dios, y mucha gente vive la vida como para ser los más ricos de la tierra, cuando no es así. Cuando no es así, Dios nos ha diseñado con un plan. Y no estamos en esta tierra para ser los más ricos,
No estamos en esta tierra para ser el mejor deportista. No estamos en esta tierra para ser el mejor futbolista. No estamos en esta tierra para ser el mejor cantante en la iglesia o en el mundo. No estamos para ser el mejor ejecutivo. No estamos para ser el mejor comerciante. No estamos el mejor intelectual. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos para ese propósito? ¿Sabe por qué? Porque esto no es el propósito principal de Dios para nosotros, para nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas. Lo que sí puede ser es que esto puede ser un medio que Dios esté usando para llevarnos al propósito original suyo. ¿Y cuál es el propósito original suyo? Siendo como uno de estos medios, estas hazañas dentro de todo esto, hay un propósito mayor que es el que nos ha permitido llegar hasta ahí, hasta lo que he mencionado antes, y es el que hay que descubrir y comenzar a caminar dentro de ese plan, dentro de ese propósito de Dios. Y este propósito de Dios es el que nos trajo a vivir y a tener existencia y razón de vivencia. ¿Para qué estás vivo? Te puedes preguntar, ¿para qué estás vivo tú? ¿Por qué estás vivo? ¿Cuál es la razón de tu vivencia en la tierra? ¿Por qué puedes tener éxito en la vida? ¿Cuál es el propósito del éxito que puedes tener en tu vida? Algunos pueden pensar que su propósito es luchar y ser rico. Algunos pueden pensar y luchar por tener un mejor ambiente, una mejor casa y no faltarles de nada. Pues te quiero decir en este día que Dios tiene un plan que Él va y quiere utilizar dentro de esos éxitos que podamos tener. De ese plan o vida que nosotros vivimos, conforme a la carne, conforme a los ojos, conforme a la vanagloria de la vida. El llamamiento de Dios a todos los hombres y mujeres que Él eligió y sigue eligiendo y seguirá eligiendo para su santo servicio en la iglesia. Él nos llama con un propósito, queridos hermanos y hermanas. Romanos capítulo 9, versículo 11, mira lo que dice ahí. Romanos 9, versículo 11. Dice ahí, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aleluya, bendito sea su nombre. Dios es el que llama. Dios es el que tiene el plan, el propósito para cada uno de los que son llamados al ministerio. La palabra ahí habla que había gente que ni aún habían nacido. No habían hecho ni bien ni mal, porque estaban en el vientre de su madre. Pero el propósito de Dios los hizo nacer y la única asistencia de nacer ha sido ese propósito de Dios, y para la vida de ellos Dios no nos llama por nuestras cualidades.
Dios no te llama por ser el más sabio. Dios no te llama por ser el más rico. Dios no te llama por ser el mejor. Dios no te llama conforme a tus pensamientos y tu propósito y tu plan, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, no por tus cualidades, no por ser sabio, no por ser el exitoso, no por ser el rico, no por ser el fuerte, no por ser el más fuerte que seamos en esta vida. Él nos ha llamado y nos llamará por su gracia. Aleluya, alábale si puede. Nuestras cualidades no son por las que Dios nos llama. Olvídate de eso. No es por tus cualidades ni por mis cualidades. Dios son las que, en este caso, nuestras cualidades no son por las que Dios nos llama. Él nos llamó desde antes que tuviésemos cualidades visibles, mostradas al mundo con un propósito. Segunda de Timoteo, vamos a ir a Segunda de Timoteo en el capítulo 1, versículo 9. Ahí también nos puede hablar la palabra de Dios, donde dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Antes del tiempo de los siglos. Dios no nos ha llamado conforme a nuestras obras. Olvídate de las obras tuyas. Dios no nos llama conforme a nuestras obras, sino conforme a sus propósitos, conforme al plan suyo. Quien me tiene de pie, quien nos tiene de pie, mejor dicho, no pueden ser nuestras cualidades. Quien nos mantiene de pie no puede ser las grandes obras. Es la gloria y el propósito de Dios que nos mantiene de pie, nos mantiene vivo. No hay exitoso, no soy exitoso, ni hay exitoso por las obras y cualidades. Olvídate. Sino por un propósito que nos puede llevar al éxito. Aleluya. Y el plan de Dios en nuestras vidas, el propósito de Dios y el plan de Dios en nuestras vidas es el que nos puede llevar a un éxito. Puede ser medio mendigo y Dios te puede escoger para el plan suyo, para el propósito suyo, para que en este caso seas exitoso, pero conforme a la voluntad suya. El cristiano que no entiende esto no va a entender por qué Dios llama a un tartamudo, por qué Dios puede llamar a un pordiosero, por qué Dios puede llamar a uno que ha estado encarcelado, por qué Dios no puede llamar, no va a entender por qué Dios llama a uno que está en la miseria y lo levanta. ¿Por qué no podemos entender a veces de que Dios levanta a un enfermo postrado para la gloria de su nombre? Aleluya. ¿Por qué? Porque no entendemos a veces la voluntad de Dios, cómo hay que hacer las cosas.
En este caso, la zarza en el desierto, como sabéis, es un manojo de monte seco, es un arbusto de lo más insignificante, que nadie lo usaba ni siquiera para leña, porque se consumía de seguida, para nada, era un cero a la izquierda. Nadie lo usaba. Y de hecho la gente lo quemaba porque era un estorbo, el arbusto, la salsa, el manojo de hierba seca. Sin embargo, escúcheme bien esto, hermanos y amigos. Sin embargo, Dios usa esto para hacer arder su fuego. Por eso es interesante lo que dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios suyo y por la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Y antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Antes de haber nacido, Dios ya tenía un plan y un propósito para ti y para mí. Y los que no tienen de pie, lo que nos tiene de pie no son nuestras fuerzas. Lo que nos mantiene en pie y firme no son nuestras fuerzas. Es el propósito y plan de Dios que nos tiene de pie. Cuando nosotros tratamos de servir a Dios a la fuerza, nos desconectamos de la gracia y virtud de Dios. Porque queremos hacer las cosas para Dios a nuestra manera y no esperar que Dios a ver qué es lo que nos dice, sino que lo queremos hacer por nuestra cuenta. No hay preocupación por las cosas de Dios. No hay una entrega conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestro plan, conforme a nuestro propósito. Y cada día nosotros como hijos suyos, si queremos servir o los que estamos sirviendo en el reino de Dios, tenemos que levantarnos cada mañana y decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? No conforme a tu plan, no conforme a tus fuerzas, no conforme a tu éxito, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra que poner por obra para que nadie se gloríe, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien murió y resucitó. Y hay personas que se han dado a creer, en este caso, que el éxito que tienen en el ministerio o en alguna actividad del mundo es por los sabios e inteligentes que han sido. Y eso no es la voluntad de Dios, estar así de esta forma. Y no han entendido que ha sido el propósito de Dios, pues esto no es del que corre o quiere, sino que es de Dios, queridos hermanos, del que tiene misericordia. Dios tiene misericordia y es el que tiene que ir por delante nuestro. Les voy a poner un ejemplo. El caballo y el jinete, tenemos un caballo y un jinete, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el caballo y el jinete? Que el caballo y el jinete se tienen que preparar para la carrera o para la batalla. ¿Sabes por qué?
porque si no se prepara uno, no puede correr la carrera y la batalla que le espera por delante. El plan, la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la victoria la da Jehová. La victoria la da Dios. Cuando nos preparamos, cuando nos ponemos a los pies de Cristo y le pedimos que Él, ¿qué quieres que haga, Señor? No conforme a tu propósito, sino conforme a la voluntad, a la misericordia de Dios. Entonces, si Jehová no cuida la ciudad, dice la palabra en un texto, en vano vela la guardia. Pero hay una cosa, que Satanás le ha llenado los pensamientos a montones de gente llena de ego que han dado su éxito conforme a sus obras. Y eso es un engaño del enemigo, el diablo. A su fuerza le ha dado el éxito conforme a sus obras, conforme a su fuerza, conforme a su gracia. Y no es así. No es el plan de Dios en nuestras vidas. Es el propósito de Dios que está detrás de ese éxito que puedes tener aquí en la tierra. Dios no nos llama conforme a nuestras obras. Es conforme a su plan para cada uno. Conforme a, como está sonando mucho hoy, la palabra propósito. Es conforme a su propósito. Tú no estás aquí en este mundo para vivir tu propósito, sino el de Dios. Hay un plan, hay un gran problema en millones de cristianos. Hay un gran problema en millones de cristianos que no han entendido que no están aquí para cumplir sus sueños. No, hermano, eso no es de Dios, de pensar que estamos aquí para cumplir nuestros sueños. Que están aquí para cumplir el sueño de Dios. No están aquí, para cumplir su sueño, sino que están aquí para cumplir el sueño de Dios. Hay que pensar en esto, que estamos aquí es para cumplir el sueño de Dios. Jesucristo en Juan 6:38, mira lo que dice. Juan 6:38 dijo, porque no he descendido del cielo, aleluya, para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. No he venido a este mundo para hacer mi voluntad, sino para hacer de la que Él me envió. Jesucristo nunca vivió un segundo para Él. Toda su vida fue sujeta, ¿a dónde? Al plan de Dios y su propósito. Él se sometía bajo la autoridad de su Padre, de Dios. Él se dejaba que el Espíritu Santo lo dirigiera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dejar que el Espíritu Santo nos dirija, porque Él no vino a vivir su vida, coger el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a vivir su vida, sino la vida de Dios, y Él vino a un propósito, a un plan, a una nación, y esa nación fue entregada a Él. El éxito ministerial
en este caso, vendrá cuando nos entregamos al propósito de Dios. No cuando queremos hacer las cosas, no cuando se hacen las cosas sin consultarlo con Dios. No cuando, perdón, no cuando tú estás en la iglesia y no consultas ni siquiera para hacer las cosas. Lo quieres hacer a tu manera y lo haces a tu manera. No consultas con el siervo, con el que dirige la iglesia. Te toma las cosas por tu cuenta. Y no es así. Tienes que consultarlo así como Moisés consultaba con Dios. Perdón. Así como los profetas consultaban con Dios, tenemos que nosotros también consultarlo con el Señor, con Dios, con el siervo que dirige. ¿Sabe por qué? Porque luego viene el fracaso. El problema es cuando alguien vive una vida desalineada de acuerdo con el propósito de Dios, queriendo hacer las cosas a su manera y no hay un sometimiento al líder, al que dirige. No, yo soy esto, yo soy aquello, tengo este cargo y lo hago porque yo no tengo por qué consultarlo. Y hay que consultar las cosas, hermano. Cuando usted está en una fábrica, cuando usted está trabajando, usted tiene que consultar al encargado, al jefe, a quien sea, para hacer las cosas. ¿Cómo las hago? ¿Le parece bien de esta forma? ¿Le parece bien de la otra? Así pues, tenemos que estar unidos, consultar con el siervo, consultar con el líder principal, las cosas. No podemos inventar el propósito conforme a nuestros pensamientos. No podemos levantarnos una mañana y decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo voy a hacer porque así lo pienso. Pero no es así, porque hemos sido traídos para un plan. Debemos acudir a Dios. Debemos de acudir al Espíritu Santo, que nos guíe a todo en este caso. Y entonces nos hará sentir, ver y oír el plan de Dios y el propósito para nuestras vidas. No dejando también de consultarlo con el siervo de Dios, con el que en este caso es el responsable de la iglesia. Que sí, que hay cosas que hay que consultarlas con Dios también. Pero con referente a cosas de la iglesia, también tenemos que consultar con el siervo. El pueblo de Israel consultaba con Dios, pero a través de Moisés. No estás aquí para vivir tu vida. Estás aquí para vivir la vida de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad y no la tuya. Tenlo bien presente esto en tu vida. El propósito de Dios no puede ser afectado por las obras de la tierra, por las obras de los ojos, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. No puede ser afectado por el tiempo. No puede, en este caso, por el reír o por el llorar, por quejarse o por alabar.
No, hermano. El propósito de Dios habita en una dimensión que es incorruptible, habita en una dimensión eterna y nada del tiempo puede alterarlo. Y aún así, si te mueres, podías decir, pues el propósito de Dios en mí no se cumplió. No, no pienses así. Se cumplió por tu causa, pero sigue siendo eterno. Efesios capítulo 3, versículo 11. Vamos a leerlo. Mira lo que dice ahí en Efesios capítulo 3, en el versículo 11. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 11 de Efesios. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es una predestinación conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese plan de Dios para nuestras vidas, queridos hermanos y amigos, y los que me estáis viendo y escuchando en este día, no puede ser afectado por ningún gobierno. No puede ser, en este caso, afectado por el coronavirus. De hecho, el coronavirus famoso COVID-19, de una forma u otra va a acelerar el cumplimiento del propósito de Dios si tú te mantienes alineado al plan de Dios. No te va, en este caso, de separar de Dios esa contaminación que ha traído tantas muertes al mundo. No tienes por qué tener miedo de esto, porque si estás alineado a Dios, si estás haciendo las cosas como Dios quiere, si estás sometiéndote a Dios y su plan divino, Él te protege del coronavirus y de todo lo que está por venir a la tierra, hermanos. Tenemos que estar alineados al plan de Dios. Por ejemplo, Dios te ha dado un don, ¿verdad? Dios te da un don. Ese don puede ser el don de sanidad. Y por una razón u otra no lo quieres ejercer. Quieres algo, quieres otra cosa para ti. Y resulta que no es el plan de Dios, ni el propósito de Dios de darte otra cosa, sino que te da el don de Dios. Pero tú resulta que, como he dicho antes, repito, no lo quieres ejercer. Y resulta que un familiar de pronto, resulta que le sale el coronavirus y se convierte por fe y le pones las manos y ese familiar se sana. ¿Sabes una cosa? Que Dios lo permite en un familiar el coronavirus para despertar el don de sanidad que tú no quieres ejercer. Para que ores, para que entregues a Él y haya la sanidad en el familiar. El propósito de Dios, queridos hermanos, es eterno y no hay persecución, no hay nada que altere el plan de Dios para tu vida. Hay que entender que los principios de Dios son eternos y son inmutables. No pueden ser quitados, no pueden ser alterados por nada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque quien dio el propósito es eterno también y nadie lo puede quitar. Cuando Dios llamó en este caso, cuando Dios llamó al apóstol Pablo, dice la Biblia que Pablo ardía en celo, porque creía que estaba haciendo el bien. Y sabes una cosa, que él creía que estaba haciendo el bien,
tratando de destruir a los cristianos. Y camino a Damasco, según Hechos 9:3, es interceptado por el poder de Dios. El poder de Dios lo golpeó y cayó al suelo, y estaba rodeado de soldados que le habían asignado para que le ayudaran a matar a los cristianos. Y él creía que esto era lo mejor que iba a hacer, lo mejor que estaba haciendo según el plan sacerdotal. Pero cuando Dios decide hacer algo, queridos hermanos y amigos, no hay protección de hombre que lo detenga. No hay protección de hombre que detenga el propósito de Dios. No lo hay. No existe. Pablo iba seguro de lo que iba a hacer en Damasco, conforme al mandato sacerdotal, conforme a la instrucción que le habían dado. Pero no sabía que en ese camino iba a encontrar el llamamiento verdadero para cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Alábele al Señor si puede. Jesucristo interviene en el camino y lo rodea de luz. Y Pablo cae al suelo, dice, y se dio cuenta Pablo que no estaba enfrente de cualquier persona, sino que estaba siendo intervenido por Dios. Y lo más interesante es que pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Son preguntas que debemos hacernos todos los que somos llamados por Dios. Son preguntas que nos tenemos que hacer todos los días de nuestras vidas cuando nos levantamos y decirle: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Tenemos que estar seguros de quién nos llamó, es Dios. El mayor error de alguien es engancharse en donde Dios no le ha llamado, en donde Dios no lo ha enganchado. Es posicionarse donde Dios no lo llamó. Así es la cosa, hermano. La gente no crece en el Evangelio por una gracia humana, es por un llamamiento divino, por un propósito eterno de Dios, por una comunión, con una entrega a Dios a diario, con una meditación en la palabra, con momentos de oraciones con Dios, con una preocupación por la iglesia, por una preocupación por el plan de Dios, de que Dios te utilice para salvar muchas almas aquí en la tierra, por una preocupación de que tus familiares, queridos amigos, hermanos en la fe, que tu familia se convierta al Evangelio, que tú les des buenos ejemplos en vez de estar discutiendo con ellos, en vez de estarlos criticando. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos posicionarnos en cosas que Dios no nos ha puesto. Es por el llamamiento divino, por el propósito eterno de Dios en primer lugar. Hay gente que con mejor voz que tú, Dios los podía escoger, y no es así, no los escoge, pero Dios no los llamó. Hay gente con más inteligencia que yo o que tú, pero Dios no los llama. A ciertas áreas debemos de discernir. Dios no los llama a ciertas áreas, a esas personas. A mí no me ha llamado a cantar. A mí me ha llamado a otra misión. Y a ti a lo mejor te ha llamado a cantar. Y al que canta mejor que tú no lo llama. Y al que habla mejor que yo tampoco lo llama. Y al que es más inteligente tampoco lo llama, porque no es el propósito y el plan de Dios. Y hay que esperar en Dios y hay que buscarle, hay que orar. Debemos de discernir, en primer lugar, qué Dios nos ha llamado.
y que hay que estar seguro de que Dios es el que llama al ministerio, no lo que a ti se te antoja hacer en los caminos del Señor, en la iglesia del Señor. Tienes que escudriñarte y ver si Dios te ha llamado a ese plan suyo, a ese propósito de ministerio. Saber el propósito del llamado. En segundo lugar es saber el propósito del llamado. En primer lugar hemos visto que tenemos que estar seguros de quién nos llamó es Dios. Y en segundo lugar es saber el propósito del llamado. ¿Para qué me llamó? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? En este caso, Dios no nos va a llamar del mundo para sentarnos en una iglesia, para calentar los bancos, como se dice, para calentar la butaca, para que estemos allí orgullosos de ser cristianos. No. Dios no está orgulloso de vernos como cristianos. Jamás ni nunca no va a ver así. Porque podemos llevar 20 años orgullosos de ser cristianos. Yo tengo 20 años, tú tienes 5, yo tengo más edad que tú en el Señor. Y solo estás ahí calentando el banco. Y entonces le puedes decir a Dios, puedes hablar con Dios, si solo estás ahí sentado, y le puedes decir a Dios, ven Señor Jesús. No es así, Señor. El propósito de Dios es que seamos instrumentos de gloria en sus manos. Ante un plan que Él tiene para ti y para mí. Debemos saber cuál es el propósito de Dios, para qué te llamó Dios. Pablo le dijo a Jesús, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Debemos examinarnos, hermanos, cada día y preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito de tu llamado? Y cuando lo tengamos claro, vamos a ser bendecidos por nuestro Dios, vamos a crecer en la obra y vamos a ser fortalecidos en el Espíritu. Y hay una gran cantidad de creyentes dando vueltas, perdiendo el tiempo. Voy aquí, me voy allá. No se entregan al Señor, no se preocupan por las cosas de Dios de la iglesia, no dan los diezmos, no dan las ofrendas, no se preocupan de siquiera ir por la iglesia y limpiar la iglesia. ¿En qué puedo servir, pastor? ¿En qué puedo servir el que te dé responsable? Sino que van de un lado para otro perdiendo el tiempo. Y no se preocupan de las cosas de Dios. Hay que preocuparse más de las cosas de Dios. No digo que no se vea internet, no digo que no se vea el YouTube, no digo que no se vea el Facebook, pero en este caso ser sabio para saber aprovechar esos medios que hay ahí puestos por las naciones, por el mundo, pero que también te preocupes, así como estás horas y horas en el YouTube o en el Facebook o en el WhatsApp, whatsappeando, que te preocupes por las cosas de Dios, que te entregues más a Dios. Heme aquí, Señor, ¿qué hago en este día? No pierdas el tiempo para allá y para acá, hermano. Esfuérzate y sé valiente. Querida alma, esfuércese en buscar al Señor. Sea valiente en la enfermedad, en la miseria, en el paro, en el problema familiar, donde quiera que te encuentres. Dios quiere que uno se esfuerce y sea valiente y Dios te utilizará. No pierda más el tiempo en cosas innecesarias.
No pierdas más el tiempo, entrégate más a Dios, a su propósito, a su plan, queridos hermanos, hermanas y personas que me escuchan en este momento. No se puede vivir un cristianismo light. Hay que estar como el buen soldado en la trinchera delante, combatiendo, porque vienen tiempos peores para la tierra. Tenemos que estar alerta en el espíritu, orando sin cesar, amándonos los unos con los otros, procurando haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, y así el Señor se va a glorificar en nuestras vidas, en nuestra persona, y nos va a poder utilizar para la gloria suya en su reino. Dios les bendiga en este día y hasta la próxima que nos veamos de nuevo. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar? Y a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar, y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de